No es fácil grabar casos clínicos como los que hemos presentado hoy, porque sin lugar a dudas la enfermedad se puede evitar, o la complicación de la enfermedad, porque si bien o mal todos nos vamos a enfermar de algo, pero el problema es que sentimos lo que está pasando y no consultamos a tiempo. El no consultar a tiempo, porque esto se me va a quitar, porque esto de pronto no es trascendental, porque no me duele mucho, porque tenemos muy buena fe y entonces todos estamos esperando el milagro. La enfermedad muchas veces no entiende de eso y ella sigue. Es lo mismo, ustedes sienten un ruido en la llanta de un carro. Eso de pronto se me quita y cuando menos piensa se reventó algo por debajo y el daño terrible, se reventaron un poco de cosas. Eso mismo pasa con nuestro cuerpo humano. El paciente sentía el malestar acá. Él no es médico, él no tiene por qué saberlo, él no tenía por qué ir a decir, tengo el síntoma, me hago la endoscopia. Eso es responsabilidad del médico, pero sé de varias entidades de salud que a nuestros compañeros médicos colegas les dicen, no pueden mandar muchos exámenes. Para que usted mande X examen, como yo lo escuché decir, para que mande una endoscopia tiene que ser que el paciente esté sangrando. Terrible, pues, que se esté muriendo. Y la enfermedad se complica. Y uno podría evitar la complicación de la enfermedad en la medida que nosotros tengamos un diagnóstico oportuno. Si este paciente se hubiera hecho la endoscopia, pues ya con la endoscopia vamos a suponer que sí o sí tuviera el cáncer. Hay cáncer y hay cáncer. De esta distancia depende el momento en que se haga el diagnóstico. Vamos a suponer que le hubiéramos hecho el diagnóstico a tiempo. Y uno hace la cirugía y uno puede quitar el estómago. La misma cirugía que se hace en las personas que se hacen procedimientos quirúrgicos para bajar de peso. Que además yo siempre he dicho que uno no baja de peso en un quirófano. Entonces, quita uno el estómago, hace el procedimiento quirúrgico y uno puede vivir sin estómago, como puede vivir sin un riñón, como puede vivir sin un pulmón, como puede vivir sin un seno, como puede vivir sin un pedazo de cara porque hubo que quitar el lunar o sin el útero. Uno quita lo que le sobra. Pero hay cánceres que se pueden operar dependiendo del momento en que se haga el diagnóstico. En el caso del paciente que escuchábamos la historia, llegó un momento en que el tumor se fue regando y comprometió otros órganos. Ya, quitar el estómago no representaba ninguna solución al problema porque la lesión se había pasado a otra parte. Es como una humedad en una pared. Si pinta un pedazo, pues no está haciendo nada, el proceso continúa. Y eso fue porque ustedes dirán, venga, pero ¿por qué que no lo van a operar si él tiene una lesión en el estómago? Doctora Ana Milena Coral, a diario estamos viendo pacientes que tienen problemas de enfermedades con diagnósticos tardíos y nosotros nos miramos en la ronda. Tratamos de no emitir conceptos delante del paciente porque pues que nos ganamos diciendo al paciente, sí, vea, ya es muy tarde, ya no hay nada. No, pues. Pero nuestras miradas en la ronda médica nos están diciendo, ¿por qué le dejaron coger ventaja? ¿O por qué llegó tan tarde? ¿O qué pasó? Hablamos del paciente con el problema del síntoma gástrico, 2 años, nunca le mandaron endoscopia. Cuando ya sí se complicó, entonces le mandan la endoscopia. Estaba con un cáncer severo, lo abrieron, invadido, no había nada que hacerle. Estas historias las escuchamos a diario. Y más en nuestros consultorios, porque la gente dice, ay, como ellos hacen medicinas alternativas, entre comillas, pues allá vamos a encontrar la solución. Pero llegan a un estado, ahorita pasaba un paciente con un problema, si de pronto lo detectaron cojeando, este paciente
En el 2017 empezó con un dolor en la cadera, han pasado 5 años y a él le dio miedo hacerse operar y ya está en una lesión terrible en la cadera porque se le pierde tiempo a la enfermedad. Diagnósticos tardíos, doctora. Bueno, una de las principales causas para que se hagan los diagnósticos tardíos es que las personas normalizan un síntoma. Entonces, cuando les preguntamos si tienen gastritis, las personas dicen como, sí, lo normal, la gastritis normal o el estreñimiento normal o el reflujo normal, pero pues realmente estos no son síntomas que son normales. Un síntoma nos está indicando que hay un problema en el funcionamiento de nuestro organismo, en el funcionamiento de nuestro sistema. Y eso es una de las razones por las que las personas no consultan. Y cuando empiezan con síntomas que ya les molestan demasiado, van a la farmacia o compran un medicamento que sale por televisión y ya piensan que pues esta es como la solución para sus problemas. O muchas personas toman los medicamentos que están tomando sus familiares y no tienen en cuenta que a pesar de que son síntomas similares, son personas completamente diferentes. No es lo mismo una persona joven que tiene gastritis, que tiene un reflujo, a una persona mayor de 50 años, de 60, de 80 años, donde los factores de riesgo se incrementan para enfermedades graves. Es importante que todas las personas después de los 50 años empiecen a realizarse exámenes preventivos que se utilizan como tamizaje o de una forma de diagnosticar a tiempo cuando puedan presentar factores de riesgos. Algunos de los factores de riesgo son los antecedentes familiares, entonces es muy importante en la historia clínica, en nuestras consultas, preguntar cuáles son las enfermedades que ha sufrido la mamá, el papá, los hermanos, porque esto puede darnos una indicación para hacer un diagnóstico temprano. También los síntomas que la persona ha tenido a lo largo de su vida. Cada persona tiende a presentar un sistema que puede estar más comprometido que otro. Entonces para unas personas puede ser más frecuente la gastritis, para otros más el estreñimiento, entonces eso también lo tenemos en cuenta en la historia clínica. Y también el tiempo de evolución, hace cuánto tiempo lo presentan, porque no es lo mismo un estudiante que inicia en la universidad, que empieza con una dieta desordenada, con alimentación a deshoras, incluyendo alimentos que son más inflamatorios que los que consumía antes, por ejemplo en casa, a una persona que ha vivido toda su vida comiendo una alimentación que para esa persona era normal, pero que era rica en fritos, en grasas y que esto ya le ha ocasionado un daño más severo. Entonces es muy importante apoyarnos de la historia clínica, de los exámenes diagnósticos y también de escuchar mucho al paciente y de saber cuál podría ser el sistema que está afectado para poder hacer un diagnóstico a tiempo. ¿Cuáles podrían ser esos estadios en el progreso de la enfermedad de una alteración gástrica, una patología gástrica, empezando por una gastritis hasta llegar a un cáncer? Inicialmente lo que se produce son los síntomas digestivos que son leves, puede haber reflujo, las personas lo manifiestan como una acidez o como una sensación de taco en la garganta o una sensación de dolor en la boca del estómago o ardor, o sensación de que la comida no se puede digerir bien y que se va a regresar. Esos son los primeros síntomas y muchas veces en este momento puede que no hayan alteraciones en los exámenes. Muchas personas consultan y traen muchos exámenes de laboratorio, pero son normales y piensan que porque no tienen alteraciones en sus exámenes están bien, pero es muy importante la historia clínica y los exámenes y cuál ha sido también la evolución de estos síntomas. Entonces, después de que se han presentado estos síntomas de manera frecuente, la mucosa gástrica empieza como a despulirse, como a dañarse, como a lesionarse. Recordemos que el estómago es un órgano, una cavidad hueca que produce ácido y este ácido, pues el estómago está hecho para soportar ese ácido, pero cuando no lo cuidamos, cuando comemos alimentos que lo irritan o que hacen que produzca un exceso de ácido, pues se va a ir dañando, se va a ir irritando y en la endoscopia eso lo podemos evidenciar como una lesión eritematosa que muchas veces se manifiesta en estas endoscopias. Y cuando la mucosa está inflamada,
puede haber mayor susceptibilidad de adquirir una infección por un microorganismo muy frecuente en nuestro medio que se llama Helicobacter pylori. Esta es una bacteria que es muy frecuente en el agua, en los alimentos, y que hay mucho riesgo de recontagio a pesar de un tratamiento antibiótico adecuado. Y lo que determina que presentemos esta infección o no depende mucho de cómo está nuestro sistema inmunológico y qué capacidad tiene nuestro estómago y nuestro sistema inmunológico para combatir esta bacteria. Esta bacteria se ha relacionado mucho con la aparición de cáncer gástrico, es uno de los principales factores de riesgo, y por eso las personas que han tenido antecedentes familiares o personales de cáncer gástrico y adquieren esta bacteria requieren un tratamiento antibiótico específico y no debe ser autoformulado, sino que debe ser guiado por un profesional. Y lo que nosotros recomendamos desde la medicina alternativa y complementaria es el uso de probióticos, que muchas veces en la medicina convencional no lo tienen en cuenta, pero los antibióticos van a acabar también con la flora o microbiota intestinal saludable y buena para nuestro cuerpo, y eso va a hacer que predominen, que se aumenten las bacterias que son malas o que pueden lesionar o dañarlo. Y pues entre estas está el Helicobacter pylori. Entonces es mantener una buena relación entre la cantidad de bacterias buenas y para que puedan controlar las bacterias que son malas. Si en el tiempo está presente esta bacteria y además la gastritis, y continuamos con factores que van a irritar la mucosa como alimentación que sea altamente inflamatoria, como alimentos ultraprocesados, gaseosas, alimentos que sean muy irritantes y que además si la persona fuma también es un factor de riesgo, pues esto va a contribuir de que la mucosa siga lesionándose, siga apareciendo una herida, que esa herida cada vez se va a hacer más grande, más dolorosa, y que en algunas personas puede manifestarse como una úlcera gástrica. Las úlceras gástricas se relacionan con el consumo de licor, a veces con el consumo de algunos medicamentos como corticoides, y esto hace además que se impida la adecuada absorción de nutrientes de la dieta. Entonces vemos que son personas que además de los síntomas gastrointestinales tienen cansancio, fatiga, decaimiento, porque su estómago, su intestino no es capaz de absorber los nutrientes que su cuerpo necesita. Y cuando ya esto se perpetúa en el tiempo y si la persona además consume licor y continúa con factores que son agravantes, pues ya se va a manifestar una displasia o una metaplasia, que es el cambio de la célula y que en el futuro puede desencadenar un tumor o un cáncer. ¿Han escuchado todo el proceso evolutivo de una simple gastritis? Quiero que entiendan que la gastritis no es una enfermedad, la gastritis es un síntoma. Es que a mí me duele, me arde la boca del estómago, ¿cierto? La gastritis es lo que nos diagnostica la endoscopia con el gastroenterólogo y el patólogo. Cuando van y toman la muestra dicen gastritis de tal tipo. Pero el hecho del síntoma como tal acá no es la enfermedad, me está prendiendo una alarma que me dice: Ana Milena, hágase una endoscopia o una ecografía, porque ella también puede sentir ese malestar en la boca del estómago porque tenga un problema, como lo decía el doctor Mauricio Rojas Barreto ahora, de la vesícula, del hígado, tantos otros órganos que nos afectan allí. Es decir, que el dolor en esta parte no es la enfermedad, es un síntoma, una alarma, un bombillito que nos está diciendo: pues vaya, estudia eso, que fue lo que no le hicieron al paciente. Le mandaron omeprazol, hasta hace poco mandaban ranitidina, que ya salió del mercado por todos los problemas que presenta como efectos secundarios, y seguramente próximamente pasará con el omeprazol, con la atorvastatina, con la pregabalina, con el mismo acetaminofén y tantos medicamentos, ni qué decir los antiinflamatorios, con los efectos secundarios que tienen tan terribles para nuestro organismo, y es lo que nos ha llevado a nosotros a tener que buscar terapias complementarias en los pacientes de ver y ver tantos efectos secundarios de los medicamentos. Entonces, la finalidad hoy de este tema es alertarlos a todos ustedes, invitarlos para que siempre que tengan un cambio, un síntoma en su organismo, la primera vía que deben de buscar es la del diagnóstico a través de la consulta médica. No es ni la tienda naturista,
ni la droguería, ni las pasticas del cajón de la abuelita, ni qué le dice la tía, ni demás. Porque ustedes lo que pueden estar haciendo es tapando un síntoma que necesitaba un tratamiento oportuno. Era lo que pasaba con la apendicitis. Entonces tenía una apendicitis. Ella no sabía que era una apendicitis. Tenía un dolor bajito en el lado derecho y se tomó una buscapina compuesta. ¿La buscapina le quitó la apendicitis? No, le quitó el malestar. La apendicitis sigue y cuando pasa el efecto de la apendicitis está complicada, corran para urgencias, resulta que el apéndice se perforó, tiene popó en el abdomen, le dio una peritonitis y la mitad se mueren. Porque se tomaron una pasta sin tener un diagnóstico. Esa es la finalidad hoy de este tema. Quiero que vamos a estas notas saludables para que continuemos hablando de este proceso preventivo de la enfermedad gástrica.